Hace poco hicimos un live con una psicóloga discutiendo un tema que muy pocos quieren hablarlo. No siempre necesitas terapia, no siempre necesitas acudir a un psicólogo. A veces es únicamente falta de dirección, de propósito. Debes dejar de huir de ti mismo, de tu mente, de tu silencio. Y hablamos con ella de temas de la ansiedad, depresión, de qué es real y qué es excusa, y sobre todo de cómo salir de este juego que muchas veces tú mismo es quien lo hace. Así que te dejo con el video, disfrútalo, míralo completo porque no tienes nada que perder. Bueno, Dani, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a conversar, vamos a dar un punto de perspectiva un poco tradicional y otro profesional sobre este tema que conversábamos, y es que en serio tanta gente hoy en día tiene ansiedad, tiene algún tipo de trastorno que no le permite avanzar, que le mantiene estancado, triste. ¿Existe eso en realidad o simplemente es una manera más de no hacerte responsable de tu situación? Bueno, ahí Así que primero, preséntate, por favor. pues, bueno, mi nombre es Daniela Sanso, me pueden decir Dani, soy estudiante de psicología clínica y estoy terminando mi penúltimo semestre. Y bueno, justo con la pregunta que me hacías, definitivamente existen los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, o sea, son reales, están inscritos en manuales de estadísticos como el CIE-11, el DSM-5, que se ocupan para el diagnóstico clínico como tal. Entonces, eso respondiendo a tu primera pregunta. Sí, muchas gracias. No, no nos cabe duda que existen casos muy reales y que no podemos ignorar. Que definitivamente si es que alguien se encuentra en una situación grave, debe hacerse atender con un profesional. Mm, Pero no debemos quitar. Aquí tenemos la primera pregunta, Raúl, antes de empezar con la entrevista. Primeramente, ¿qué es la ansiedad? Ok, es una muy buena pregunta. Bueno, primero podemos empezar describiendo la ansiedad es una emoción básica como podemos ver en las películas. Es una súper buena clarificación la ansiedad en Intensamente. Es una emoción que te prepara para peligro, que es para ver situaciones anticipatorias, pero obviamente hay la ansiedad adaptativa que te dice cómo algo va a pasar y tú reaccionas, y también después está la ansiedad como ya más persistente. Entonces, la ansiedad sería justamente una emoción que te prepara para alguna situación de riesgo, que te dice algo no va bien, o que te desencadena otros sentimientos como preocupación, angustia, miedo, etc. Eso sería ansiedad, una emoción. Y ahora vamos con tres mitos que lo dividí para esta entrevista. De estoy triste, estoy estancado, no sé qué hacer con mi vida, necesito terapia. Entonces ahí vamos con la primera pregunta. ¿Cómo diferencias una crisis clínica real a de una existencial que la verdad la pasamos todos? Ujú. A ver, una crisis clínica sería cuando hay una disfunción significativa en las áreas de cotidianidad, en las áreas de funcionamiento de una persona, ya sea social, personal, afectiva, académica, laboral. Entonces, cuando hay disfunciones en la cotidianidad, se puede hablar de una ansiedad clínica. Puede ser también, se puede medir en el niveles de cortisol, cuando ya no eres funcional, cuando has cambiado tu forma de desenvolvimiento en tu vida cotidiana. Y una crisis existencial puede ser justamente un cuestionamiento profundo identitario, cuando, no sé, o sea, hay muchas crisis existenciales que surge la ansiedad, como cuando uno recién se va a graduar y va a entrar al mundo laboral, o cuando hay un cambio de etapa vital, de niño a adolescente, de adolescente a adulto. Entonces son crisis existenciales que les podemos ver como normativas. Y cuando, digamos, en la temporalidad es muy importante también. Cuando ya es mucho tiempo de este estado como ansioso, ya podríamos estar hablando de algo más. Esa va a la segunda pregunta. Entonces, ¿puede alguien sentirse mal constantemente durante un periodo largo de tiempo y no tener nada, ningún trastorno, ningún tipo de condición? Sí, a ver, o sea, aquí justamente la psicología es una ciencia objetiva, pero se maneja con muchas subjetividades porque es dependiendo del contexto de cada persona. Entonces, por ejemplo, tú te puedes sentir mal mucho tiempo por un duelo, o por una precariedad social sostenida, o por discriminaciones, o por temas contextuales. Por eso siempre antes de hacer un diagnóstico, y creo que es algo súper importante para los que nos están oyendo, no es que se diagnostica ansiedad como se ve en las redes sociales, como, ay, tengo ansiedad, no, sino que se hace un análisis de tres apartados súper importantes, que es el sintomatológico, que es cómo afectan los síntomas, cuáles son sus síntomas, eh, cognitivos, emocionales, eh, fisiológicos. Después se hace el análisis del contexto y finalmente de la personalidad. Eso. Y de ahí puede ser también por un desafío adaptativo. Entonces, si hay situaciones que te pueden mantener en un estado de tristeza, que
socialmente está mal vista, pero en realidad la tristeza está bien sentir tristeza. Muchas gracias a las preguntas que nos están haciendo. Vamos a contestarlas en un ratito. Entonces, con tu respuesta podemos decir que estamos de cierta manera sobreusando el término ansiedad, porque ahora hasta se convierte en un chiste en redes, en el día a día, en el trabajo, en la escuela. Ay, tengo mucho que hacer, no, ya tengo ansiedad. Y se ve un montón de memes en TikTok, gente haciéndose hasta burla. Y esto se llega en un punto hasta malinterpretar sobre qué es la ansiedad. Sí, totalmente, sí, vamos, ahí estoy de acuerdo contigo. Justo en unas clases hemos hablado de la prostitución de términos de la psicología, porque hay mucha gente que promociona todo esto de, o sea, videos que justamente desinforman, o sea, generan un poco más de ignorancia alrededor de la ansiedad, que es algo que en verdad afecta a mucha gente y tiene una prevalencia alta. Entonces, sí, podemos decir que la ansiedad, este término, está popularizado, pero, pero sin duda hay personas que sí la sufren en verdad. Y otras personas que lo dicen como chiste, como tú dices, como nota. Entonces hay que saber diferenciar, obviamente, hacer un análisis más profundo y poder filtrar en realidad eso. Sí, totalmente, porque ahí podemos decir, y muchos se curarán mágicamente, por así decirlo, porque se darán cuenta que no es que tienen ninguna situación, simplemente están desorganizados o desorientados o algo les falta y un mal uso de términos. Mm, Vamos un poquito con las preguntas. ok. Sí, Hay justo para veces, empezar claro, con lo que estabas mencionando, em, justamente hablamos de un término importante que es como el hiperdiagnóstico o la patologización. Y justamente la ansiedad, como mencioné al principio, es justo como mencionan en los comentarios, puede ser un estado de ánimo, una reacción, un sentimiento normal, que después con técnicas de afrontamiento que cada persona tiene, como configuración de su personalidad o de su carácter, puede afrontar y puede solucionar esos estados ansiosos. Eso. perfecto. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué unos tienen ansiedad y otros no? ¿Se puede responder de alguna manera esta pregunta o es naturaleza? Sí, sí, no, es una muy, muy buena pregunta. Bueno, sí, justamente las configuraciones de personalidad hacen que difiera mucho como cómo se presenta este sentimiento, la ansiedad. Entonces hay personas que, como por naturaleza, digámoslo así, no sé si esté bien ocupado ese término, pero pueden tener más ansiedad que otras personas que tienen mayores estrategias de afrontamiento. Entonces sí, dependería mucho de la personalidad, del contexto en que se desenvolvieron, un poco de la crianza, eh, de, sí, de los sistemas en los que se desenvuelven. ¿Y la ansiedad vendría a ser algo bueno o malo para tu cuerpo, para tu desarrollo, para tu manejo al día a día? Mm. La ansiedad, como todos los sentimientos, no son buenos ni malos, son, nos ayudan a adaptarnos. Nos ayudan a adaptarnos, digamos, la ansiedad a una situación de riesgo. Si no tendríamos la ansiedad, no nos prepararíamos en una situación de riesgo para huir o para escondernos o para poder actuar. Entonces, en situaciones la ansiedad es buena porque te da como ese hincapié para poder actuar frente a alguna situación, pero se puede tornar como negativa cuando estás en una situación segura y tienes pensamientos anticipatorios de que algo va mal, de que algo va a salir mal, como catastrofizando. Entonces, dependiendo del contexto, si estás Y, bien y sientes ansiedad, y habría que con lo revisar. que conocemos sobre ansiedad y nos explicas qué es la ansiedad, ¿puede la ansiedad desatar algún tipo de depresión o son dos términos totalmente distintos que no tienen nada que ver el uno con el otro? ¿O se pueden llegar a relacionar, pero no es que el uno desata al otro? Mm, a ver, esa es una buena pregunta. Bueno, en el CIE-11 son categorías distintas, pero también hay una categoría conjunta que es el trastorno de ansiedad y depresión, que es el trastorno mixto. Entonces, si bien son altamente comórbidos, son términos independientes. El uno se refiere un poco más a este estado como de angustia, de desesperación, de nerviosismo. Se puede presentar en síntomas fisiológicos como la sudoración, la palpitación. Y la depresión es un estado de, como que el estado optímico natural normal se va un poquito como para abajo. Tiende a estar más como triste, cansado, sin ganas de hacer las cosas. Y topando un poquito, desviándonos un poquito del tema, Ajá. ¿qué piensas tú? Yo he pensado que la depresión, si bien es cierto, puede llegar a ser una enfermedad clínica grave, Ujú, pero es muy diferente el sentirte deprimido. También hay esta confusión de que si me siento deprimido un día, si tuve una situación, algo me pasó durante el día, algo me salió mal, y yo me siento deprimido, me siento mal, ujú, pero no llego a tener depresión. ujú.
¿Cómo que ¿Cómo, diferenciar? exacto, cómo puedo llegar a diferenciar en, mira, estás bien, simplemente Ujú, tuviste un mal momento, tienes un sentimiento depresivo, te sientes un poco triste, pero no tienes depresión, no ujú, necesitas nada externo que te ayude. ujú, ¿Cómo se puede llegar a esa conclusión? ujú. Justamente aquí tenía en mis apuntes que es importante justo lo que había mencionado de la temporalidad. Entonces, ¿qué se requiere para un diagnóstico de trastorno de depresión mayor? Se requiere que los síntomas estén presentes la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos 2 semanas, y que no se desencadene por alguna otra situación contextual. Digamos, un duelo, es obvio que estés con un estado de ánimo más depresivo, con tristeza, no sé, un cambio adaptativo como de colegio, universidad y cosas así. Entonces sería la temporalidad, la frecuencia de la presencia de los síntomas. Si un día te sientes mal porque, no sé, si un día vale del trabajo, eso está bien sentirte mal, lógicamente, y que expreses eso y que puedas conversar con alguien y que al siguiente día lo puedas superar. Entonces ahí sería como más que un estado depresivo, sería como tristeza o frustración, pero más no un trastorno depresivo mayor porque eso ya es mucho más complicado, digamos. Igual ahí se Gracias. incluyen temas del sistema endocrino, hormonal, que ahí es más complejo. Entonces nos dicen varias cosas. La ansiedad es inseguridad, La ansiedad es inseguridad. A ver, yo no o sea, la pondría en una categoría de inseguridad, pero puede ser como una inseguridad. Puedes sentirte inseguro en el contexto que estás, más no una inseguridad personal mía. Puede ser como, justamente, digamos que yo estoy en una reunión familiar, pero estoy pensando como algo va a salir mal, o dije algo malo, o qué estarán diciendo de mí. O sea, es una inseguridad como en espacio y tiempo, más que nada. pero Como, digamos, yo me dedico a cantar, soy un cantante. ok, Y son mis primeras presentaciones, no tengo mucha experiencia. Todavía no estoy yo tan seguro cuán bueno soy en lo que hago, en cantar. Como no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento, no sé qué tan bueno soy, ahí quizás me entre ese miedo de, o esa ansiedad de qué va a pasar, me va a ir bien, me va a ir mal, qué dirán, cómo me escucharán. Pero una persona que haya hecho un montón de veces y ujú, todo el mundo sepa que es bueno en eso y él es el mejor cantante del mundo, en ese ámbito, digamos, nunca va a tener un ataque, por así decirlo, de ansiedad o siquiera un sentimiento pequeño de ansiedad. Entonces, no se podría relacionar de ahí de alguna manera esa ansiedad, ese sentimiento que se tiene en el momento con la inseguridad sobre algo que estés haciendo en ese momento. o sea, bueno, eso es una buena analogía, como si tú no estás seguro de lo que vas a hacer, si es, o sea, eres primerizo en algo, sin duda vas a tener como sentimientos de ansiedad, como de miedo anticipatorio, como algo va a salir mal, como nerviosismo y cosas así, que son normales, creo que a todos nos ha pasado cuando tenemos una exposición de pequeños, o la primera vez que toca, no sé, exponer en tita o en Un titulación, como, ataque de risa. exacto, y se puede presentar con ataques de risa, de llanto, dependiendo de la persona. Pero capaz siempre puede haber, o sea, en un cantante profesional como el ejemplo que pusiste, puede haber cierto tipo de nerviosismo, pero puede haber como, o sea, la ansiedad es múltiple, puede haber ansiedad social, puede haber ansiedad por toparte con un grupo muy grande de personas, por alguna fobia. Entonces, no necesariamente, digamos, el cantante puede tener ansiedad de que, no sé, bueno, un cantante difícil que tenga ansiedad social porque está con mucha gente, pero Exacto. sí, o sea, lo que me refiero es que si bien puedes como ir reduciendo la ansiedad por la exposición progresiva, sí depende mucho de las personas. O sea, no es que un cantante, en el ejemplo, no puede experimentar ansiedad, puede Quizá en otro experimentar en otro ámbito. lado. Ajá, exacto. Perfecto. Por favor, a todos los que están presentes, si es que les está gustando los que están viendo, denle like así. TikTok recomienda a todos y se puede unir más gente. Dani, te voy a pedir que te vuelvas a conectar por esto que están las cámaras así en pequeños. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Hasta eso, cuéntenme qué piensan sobre la ansiedad. ¿Qué han pensado ustedes cuando han tenido estos periodos de ansiedad, este sentimiento? ¿Qué es lo que se les pasa por la cabeza? Si es repetitivo la ansiedad y ya necesitas terapia, vamos a conversarlo en un momento. Y sobre todo, este live yo lo quise hacer por este malentendido que todo el mundo lo aplica a diario, que a cualquier cosa que le sale mal, a cualquier apuro que tienen, no, ya tengo ansiedad y no hay nada más que hacer. Entonces es un poco este mal uso de la palabra lo que hace que se ocasione tantas confusiones. Dani, por favor, envíame un comentario para tenerte y poderte agregar. Ansiedad o indisciplina, Raúl.
el tema del día de hoy, ansiedad o disciplina. Vamos a fragmentarlo poco a poco, porque en muchos casos va a ser, en la mayoría diría yo, va a ser indisciplina. Y en unos muy particulares, ansiedad. Yo vine más por lo de la indisciplina, porque pensé que tenía algo que ver con ansiedad. Interesante. No lo había relacionado de esa manera, pero vamos a conversarlo. A mí todavía me hace falta práctica en esto de hacer en vivos. Hagamos. No dirás cómo combatir la indisciplina. Vamos a hacerlo, Anto. Vamos a hacerlo. ¿Cómo combatir la disciplina? ¿Cómo tener estos mecanismos, de cierta manera, de defensa tuya propia, por tu decisión, para que, de cierta manera, esta indisciplina o falta de fuerza de voluntad no vaya a más? A ver, ahí sí, Dani me confirma si es que te llega algo. Creo que ahora muchos jóvenes tienen ansiedad. ¿Será que quieren vivir muy rápido y si las cosas no salen bien, tienen ansiedad? Sí. Esto es lo que estamos conversando un poco de que la mayoría quizá no tiene ansiedad, sino son otras formas de ver las cosas, de una vida muy acelerada. Bueno, vamos a continuar. Vamos a dar espacio igual al final, un poco si es caliente aquí, si quiere subir un rato a live a conversar su experiencia, hacer sus preguntas, totalmente bienvenido a hacerlo. Dani, continuemos. Entonces, Ah, vamos a seguir con la parte número 2. Todo se arregla hablando. ¿Qué tan útil es la terapia si la persona no cambia su entorno ni hábitos? Es decir, si es que yo siento que tengo ansiedad, me han dicho que es lo que tengo y que necesito ir a terapia tantas veces al día, tantas horas a la semana, lo que sea. ¿Qué tanto me ayuda esto? ¿Qué tan probable es que yo supere esa etapa? Si es que yo llego a la casa y me quedo de la misma manera 10 horas tirado en la cama, viendo la tele, viendo TikTok, no tengo razones para levantarme al siguiente día, no sé por qué respiro cada día, vivo sin sentido. ¿Qué tanto me va a ayudar esto? ujú, ok. Bueno, primero, o sea, sí creo que es importante hacer la diferenciación de que cuando hay un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, hay un modelo neuropsicológico. Entonces estamos hablando de la corteza prefrontal versus el sistema límbico. Entonces, cuando hay momentos de ansiedad, es una respuesta justamente de alerta, de huida de la amígdala, que es una parte del cerebro especializada en eso. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa esto en nuestro cerebro? Hay justo una falta de concentración, disminuye la atención sostenida, la inhibición de impulsos y el cumplimiento de normas o de lo que tienes que hacer. Es un poco más complicado realizar las tareas. Entonces, es como, a ver, si bien uno va a terapia justamente a buscar estrategias y a poder conversar y a poder hablar de lo que te pasa para cumplir los objetivos de mejorar la gestión emocional en tema de ansiedad, sí es importante que se vayan cumpliendo las tareas que se dan en terapia. Obviamente, todo proceso es un proceso de aprendizaje y todo proceso de aprendizaje es un proceso largo, porque a la final tienes que desaprender otras cosas, otros hábitos que vienes llevando, no sé, en nuestro caso, 15 años, 6 años. Entonces, primero para poder aprender hábitos saludables, hábitos de autocuidado, de ejercicio, de lectura, de como proactividad, primero hay que poder desaprender otros que nos pueden estar como perjudicando, que pueden ser más disfuncionales y generar ansiedad. Entonces, bueno, justamente haciéndole clic con lo que dijiste de la televisión, obviamente las pantallas generan como una respuesta inmediata y una gratificación inmediata en nuestro sistema nervioso y como si dificulta realizar otras actividades que pueden ser más satisfactorias para nuestro sistema nervioso, justamente para bajar la ansiedad. Perfecto. Y ahora vamos un poco con la pregunta que nos ponía Raúl. Yo vine a este live por indisciplina. Yo siento que soy una persona indisciplinada.
que me falta cierto control sobre mis actos, sobre mi actuar diario, pero no tengo ansiedad, no siento que tenga algún tipo de sentimiento relacionado con ansiedad. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Bueno, Raúl, primero, o sea, me alegro un montón que no presentes ansiedad, eso es un factor protector tuyo. Y bueno, si sientes que como tienes indisciplina, podrías hacer como un plan de día o un journaling donde puedas anotar lo que quieres hacer, ir poniendo como... Y lo que te recomiendo es que no hagas como hábitos enormes de un día para el otro, porque es mucho más difícil cumplir. Los hábitos grandes se van creando con hábitos chiquitos. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, llegar a hacer ejercicio 2 horas diarias, comienza por 20 minutos, después la próxima semana, próximo mes 30 y vas aumentando progresivamente, porque la disciplina y los temas justamente como más rutinarios se van creando con el tiempo. Y si te llegas a cansar o quemar una semana, vas a dejarlo a la siguiente. Perfecto. Tenemos un montón de preguntas por responder. Ujú. Sí, Vamos a la ansiedad o la depresión pueden desarrollar problemas desde a lo físico, pueden totalmente. afectarme a mi salud física. Ujú. Totalmente, o sea, muchas veces los problemas, hay un tema igual que se menciona en los manuales estadísticos, que es la somatización, que seguramente muchos habrán escuchado, y si no, la somatización es justamente que se transforman toda esta parte emocional en síntomas físicos. Entonces, justamente la sudoración, la palpitación, taquicardias, dolores de estómago, cefaleas. Entonces, sí, la parte emocional y la física están conectadas un montón y la parte mental, la fisiológica. Entonces, sin lugar a dudas, si estamos en constante estrés, hay una subida de cortisol y el cortisol provoca un montón de temas físicos, desde pequeños hasta más grandes como problemas crónicos, como el estómago. Justamente. Y aquí Dani Aguilar nos dice, para mí es un error común pensar que las personas que sufren de ansiedad simplemente no se esfuerzan lo suficiente o no tienen disciplina. Ujú, ¿En qué parte entra en si es que yo soy una persona eh, con un cuadro de ansiedad, e incluso entrando a una depresión? Estoy con la ayuda necesaria, estoy con los profesionales guiándome. ¿Dónde entra mi parte? ¿Dónde entra mi actuar, mi pensamiento, mi forma de querer salir de ese cuadro ujú, para poder estar a como yo era antes, por así decirlo? ¿Dónde entra ujú, mi parte a cuando tengo algún cuadro severo y estoy con la ayuda que se necesita? ujú. Ok, primero, gracias a Dani por su aportación. Es súper importante, justamente como mencionamos al principio del live, que hay cuadros clínicos que no se pueden. O sea, hay cuadros clínicos que no estamos diciendo que dependen de la disciplina, pero obviamente hay un factor importante y es la motivación de cambio, la motivación de tu poder justamente realizar cambios positivos en tu vida para sentirte mejor. Pero obviamente hay que analizar la dinámica factorial del contexto, que es una parte importantísima en todos los temas de trastornos del estado del ánimo, porque obviamente si hay algún historial de rechazo, de bullying, de duelo, va a ser mucho más como hay que trabajar en un tema mucho más amplio el tema de la gestión emocional. Pero, como menciona Simón, sí es importante poner como estar dispuesto a tú, en la medida que puedas y con el tiempo que puedas, como paso a paso, a tu ritmo, porque cada uno tiene su ritmo, ir haciendo cambios chiquitos que te ayuden a mejorar. Entonces, por ejemplo, si, no sé, presentas ansiedad y sabes que te ayuda el ejercicio, puedes hacer 10 15 minutos de ejercicio diario que te puede ayudar. Yo sé que a veces uno o está muy cansado o así, pero sabes que tienes como aristas y estrategias de afrontamiento para los temas Y de ahí, ansiedad. ahí ve el tema que nos dice por qué la ansiedad, porque la ansiedad es una condición de salud mental, no una falta de voluntad. Pero también Ajá. llegamos a, creo que todos a la conclusión que una gran parte para que tú puedas salir de ese cuadro es tu voluntad, es tu actuar, tu disciplina, tu querer hacerlo. Entonces, si es que la solución para eso está en gran parte en mi voluntad y mi actuar, para que yo llegue a caer en un cuadro de ansiedad, significa que de alguna u otra manera la falta de voluntad también juega un papel importantísimo. Sí, o sea, podríamos cambiar el término como voluntad porque muchas veces, justamente por lo que hay el involucramiento de la parte neuro, a veces justamente dificulta este tema de voluntad porque hay falta de concentración, como se mencionó previamente, puede ser como deseo de cambio. Entonces, si tengo muchos, no sé, si sufro de ataques de ansiedad, ataque de pánico, o tengo muchos sentimientos de ansiedad en el día, puedo como desear el cambio y poder hacer pequeños justamente cambios, perdón que diga la palabra cambios tanto, pero es súper importante para poder mejorar. Pero no estamos descartando que es un tema de salud mental porque sin lugar a duda lo es.
Sí, correcto. Vamos a dejar las preguntas por un momento. Dani, tú con tu experiencia que ya has tenido este contacto con personas en terapias, en clínicas de varios tipos, varios casos, ¿has visto, has escuchado o has vivido personas que vayan a terapia solo para justificar su inacción? Y esto se me vino a la mente porque hay, o al menos vemos en películas mucho esto, de esas personas que lo ven como ir a terapia, como ir a su psicólogo, como mi charla semanal, como mi hora para desahogarme, pero no es nada eh, profesional o una atención necesaria, por así decirlo. Entonces, de alguna u otra manera, justifican su inacción, su no querer, con esta terapia. Ujú. Ok, a ver, es una pregunta con varias preguntas. Súper importante de conversar, lógicamente. A ver, o sea, aquí es importante saber que la terapia, una buena sesión terapéutica, es, tienes que plantear objetivos terapéuticos que se tienen que ir cumpliendo a lo largo del proceso terapéutico. Entonces, obviamente, mientras el terapeuta, y en mi caso coterapeuta, que yo estuve trabajando de eso, vamos viendo que se cumplen los objetivos, se va cerrando el proceso, porque obviamente lo que se busca es que el consultante pueda ver su mejoría y pueda empezar a aplicar los cambios y a desaprender cosas que no le funcionaban y en su vida cotidiana sin el apoyo terapéutico. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, como si van como por, ¿qué me dijiste? Por justificar de cierta manera Ajá, su no querer ajá. hacer Yo, nada. o sea, yo personalmente no he tenido esa experiencia. Como siempre, cuando se analiza la dinámica del contexto, el tema sintomatológico de personalidad o cambios eh, normativos, etapas de vida, siempre surge algo que se puede trabajar. Y si el consultante lo lleva a terapia es porque le afecta y tienen un malestar significativo en tu vida. Puede ser en una o en varias aristas de su desarrollo. Entonces, cuando empiezan a trabajar, empiezan a darse cuenta que algo les está molestando y que pueden cambiar y hacer este insight que es súper importante en las terapias. Y, y sí, o sea, yo creo que más bien si la persona busca terapia, busca atención psicológica, es valiente porque es súper, o sea, para nosotros como psicólogos, yo que soy psicóloga, es entrar en un espacio súper íntimo de la persona que hay que tratar con mucho respeto. Entonces, si alguien lleva una demanda a terapia es porque necesita trabajar en él. Y claro, nosotros tenemos que trabajar desde la subjetividad del paciente. O sea, si para él es importante, para nosotros es súper importante. Y creo algo importante, así como en la medicina tradicional, cuando te rompes una pierna, no puedes llegar a sanar al 100% si es que cada día te destruyes con lo que consumes y con lo que haces. Ujú. Entonces, si es que yo tengo una gripe y fumo todos los días, pues no importa cuánto vaya el médico, cuánto me aconseje el médico, cuánta medicación me dé el médico, mis acciones van a mantenerme igual o incluso hasta peor. Y creo que esto Ujú. igual aplica en la psicología. Sí, o sea, sí, sin lugar a duda, como mencionábamos antes, como los pequeños cambios que va haciendo el consultante de la mano con el equipo terapéutico son clave para una mejoría, para ir alcanzando los objetivos. Entonces, obviamente, si tú tienes un dolor de pierna, vas a ir al fisio para mejorarte, pero aquí es un poco más complicado porque el tema de la mente, el cerebro humano, las emociones, es mucho más profundo, es más complicado, pero sin lugar a duda la acción de la persona y el deseo de cambio en el momento que quiera cambiar, lo va a hacer. Pero obviamente cada uno tiene su ritmo, o sea, puede haber, o sea, hay muchas personas que es como me siento mal, actúo, bla, ya está. Pero hay otras personas que van más despacio y está bien también porque seguramente hay cosas de fondo que les están afectando más. Correcto. Y ahora sí vamos a la parte que todos estaban esperando. ¿Y entonces qué sí sirve? ¿Y entonces qué hago? Yo he pensado que de lo único que tienes control absoluto, al 100%, porque tú no puedes controlar si el día de mañana llueve o no llueve, o si el día de mañana te da un infarto, o si el día de mañana no te despiertas, no puedes controlar. Pero sobre tu mente yo he pensado que siempre tienes el 100% de control. Vamos a seguir con esa parte después de las preguntas. ¿Por qué unos tienen ansiedad y otros no? ¿Es químico? Sí pueden haber desbalances químicos, puede haber subidas de cortisol que afecten obviamente a la respuesta de la persona a realizar ciertas actividades y justamente como estábamos conversando puede haber una baja de concentración. Entonces, depende mucho del sistema neuroendocrino, el tema de ansiedad, depresión, inevitablemente porque son reacciones a veces involuntarias como de uno. Y sí, sí, sí tiene que ver también la parte de, Y si es que es químico, ¿se puede heredar? a ver, aquí podemos hablar no de una herencia, como tengo, si mi padre tiene depresión, mi madre tiene depresión, yo heredo depresión,
no funciona así, pero puede haber una predisposición, porque obviamente dependerá de muchos factores. Dependerá de la dinámica, dependerá del tema de educación, si he tenido algún otro problema como bullying, como acoso, como abuso, porque hay un montón de abusos. Em, entonces sí, depende mucho de cómo ha sido la historia, los antecedentes de cada persona. Pero no es que sí, no es como que se hereda Claro, directamente sí, como eso. si mi madre tiene ansiedad, yo voy a tener sí o sí. No. No. O sea, puede haber ciertos eh, como la típica frase así como más de, te pareces mucho a tu padre, te pareces mucho a tu madre en ciertos temas de expresiones, de formas de ser. Puedes heredar esas cosas, pero es porque ellos te crían. Pero sin embargo, también te crían para que tengas estrategias de afrontamiento. Entonces, no es una herencia directa. Perfecto. Y la última pregunta. Farid nos vuelve a preguntar, ¿la ansiedad o la depresión pueden desarrollar problemas de salud física? Sí, sí, sin lugar a duda, Farid, justamente cuando tienes un periodo muy largo de cortisol puede afectarte a temas de cefaleas, dolores de estómago, depende de la persona, pueden haber también dolores físicos, somatizaciones, puede bajar tu sistema inmune y ahí puedes enfermarte, resfriarte, presentar alergias. O sea, depende mucho de la individualidad de cada persona y cómo somatice, pero sí puede generar problemas de salud física. Y ahora vamos con las respuestas. Y entonces, ¿qué sí sirve? Yo soy una persona que vivo mi día a día porque me toca. Voy al trabajo, voy a la universidad, estudio porque me toca. Ujú, Ya he tenido ayuda profesional, me han diagnosticado con ansiedad y ujú, principios de depresión. ujú, Voy años así, ujú. incluso hasta medicado por tiempos, pero yo estoy seguro que algo más me puede ayudar. ¿Qué Ok, papel juega aquí mi rutina, mi sueño, mi ejercicio? Después vamos a topar el tema de los límites de pantallas digitales, de toda esta saturación en redes sociales. ¿Qué papel juega? el tema de la rutina, ¿viste? Correcto. O Sí, el tema de ignorar por un momento este sentimiento que tengo, porque a largo plazo me va a ayudar a salir. ok, a ver si me puedes reformular esa última parte que... Claro. Si es que yo soy una persona que durante un periodo largo de tiempo ha tenido ansiedad Ujú, y ya estoy con ayuda profesional, pero no he logrado salir, ok. ¿qué, cómo puedo hacer yo o qué tan recomendable es apagar y no hacer caso a este sentimiento que yo tengo de ansiedad y de depresión para hacer una rutina que me haga crecer, que me haga hacer ejercicio, me haga mejorar en mi trabajo, me haga ganar más dinero, me acerque más a mis metas, incluso sintiéndome muy mal, obligándome a hacer, porque a largo plazo sí me va a ayudar. Ok, a ver, como lo que siempre se recomienda, como desde, no se recomienda, lo que se ha estudiado desde la psicología es que para tener una buena gestión emocional, sí hay que trabajar tus emociones, tus sentimientos, lo que te pasa internamente, porque la represión es un mecanismo de defensa que tarde o temprano te afecta físicamente o te afecta en tus relaciones o te afecta emocionalmente a ti mismo como intrínseco y extrínsecamente. Entonces, como ignorar puede ser como un, digamos, un mecanismo de afrontamiento funcional a corto plazo, pero en algún rato por algún lado tiene que salir eso que te está pasando. Entonces, lógicamente, si tú dices como, puedo tener una rutina, o sea, hábitos de autocuidado más saludables, va a ayudar. Y justamente ahí respondemos la pregunta de Mika, de algún consejo para bajar a nivel de cortisol. La rutina, el ejercicio, el sueño reparador, los límites digitales y también no estar en esta constante búsqueda de productividad, porque justamente querer vivir como en esa constante búsqueda de algo que hacer y de mejora, te tienen en ese espacio constante de búsqueda de perfección que al final no te deja vivir tu día a día. Entonces es importante vivir el día a día con lo que tú tienes, parar un poco la comparación y sí, por ahí creo que va un poco más. Creo que sí es importante afrontar con lo que tú mencionas, Simón, o sea, con cómo ponerte ciertos hábitos, rutinas, cambios que puedan favorecer a tu estado anímico, sin lugar a Claro. dudas. Pero justamente, o sea, quiero volver a recalcar que cada uno tiene su tiempo. O sea, como una persona puede salir de ese estado de sentimientos ansiosos, una otra persona se puede demorar más, porque puede haber una historia antecedentes mucho más larga, con muchos más síntomas activos, y con síntomas activos es más difícil hacer tu vida cotidiana. Y esto hablando de gente con casos y cuadros reales, casos graves. Pero hablando ya un poco más de el día a día, de lo que se ve en nuestro círculo, amigos, familiares, de esta ansiedad que hablábamos mal llamada,
por las redes, por lo que vemos al día a día en televisión, en donde sea que pasemos nuestro tiempo. Esa ansiedad mal llamada, ¿no crees que se cura obligándote a hacer algo mejor que todos estos hábitos que te meten en este pensamiento? Mm, A ver, es como, o sea, yo creo que aquí sí es importante como hablar de que una emoción no se cura, o sea, porque estaríamos hablando como, el sentimiento de ansiedad no es algo que va a irse para siempre, porque siempre puede haber una situación nueva que desencadene ansiedad. O sea, digamos, ahorita yo estoy tranquila con, no sé, yo estoy tranquila con que ya estoy terminando el semestre, pero ya viene el próximo lugar de prácticas y me puede generar ansiedad, me puede generar miedo, preocupación y así. Y cuando no es, digamos, un trastorno como diagnosticado de ansiedad, no es que se cura, pero puede haber justamente estrategias de afrontamiento como autocuidado, el trato autocompasivo es muy importante, psicoeducar en emociones, como poder reconocer que estás sintiendo, poder nombrarlo y diferenciar todos esos estados emocionales para poder trabajarlos. Gracias. Yo no soy ningún estudiante de la psicología, pero me interesa mucho entender de alguna manera cómo funciona la mente en general. Y he leído bastante de Jonathan Haidt o de Jordan Peterson, y ellos Ujú, hablan mucho sobre esta era de como que de ansiedad mal vista. Ellos lo dicen la era donde la incomodidad se patologiza. Es ujú, decir, la tristeza, el miedo, la duda, que son cosas normales, que todos pasaron, van a pasar y seguiremos pasando, ahora se llama depresión, ansiedad o crisis, ujú. cuando simplemente son eso, un sentimiento por algo de tristeza, miedo o dudas por iniciar algo nuevo. ¿Qué piensas de esto? ¿Tú crees que de alguna manera sí ha crecido la gente que se siente de esta manera porque malinterpreta? Si es que yo me siento triste, pues estoy triste. Pero si me siento triste y por ahí veo que la tristeza es depresión, pues seguramente me va a afectar y voy a caer después en un cuadro así. Ujú. A ver, justamente esos pensamientos anticipatorios pueden ser ansiedad, como saber reconocer que estoy triste porque me pasó algo o porque simplemente no fue un buen día, es válido decir como estoy triste justamente y eso no lleva directamente a la depresión. Pero sí, o sea, justamente si te anticipas a eso puede ser un pensamiento como de catastrofización. Ujú. En el tema que mencionabas de este autor, que no, creo que lo había oído, Peterson me dijiste. Sí, Jordan Peterson. Ajá, Peterson. Sí, o sea, justamente estamos en una época súper inmediata, donde la urgencia es, todo se vive en urgencia, en inmediatez, en donde las exigencias cada vez son más altas, donde antes necesitabas un título para conseguir un trabajo, ahora necesitas un título, maestría y años de experiencia. Entonces, obviamente, esto genera presión en los adultos, en los adultos como los que estamos pasando a la adultez, y también a los que ya están graduados y ya estuvieron su época de trabajo. Y obviamente afecta inevitablemente porque estás como presionado a darlo más todo el tiempo y justamente con lo que hablábamos antes, estar presionado a darlo más todo el tiempo te hace caer No es en cuenta sostenible. de lo que, de lo que eres y de lo que estás dando y justamente no estar bien con lo que eres para ir paso a paso, a tu tiempo y alcanzando tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, sí, o sea, lo que dice este autor es real y muchos autores también mencionan que lo mismo pasa en las relaciones de pareja, en el tema académico, laboral, social, o sea, interpersonal en general, porque es una época mucho más inmediata también por la globalización, por la tecnología, por las telecomunicaciones, por las redes Y por sociales. la subida de dopamina que se tiene en Claro, cualquier momento, ¿no justamente es? con los tips, que son justamente lo de las telecomunicaciones, toda la parte digital, sí hay una carga alta como de la inmediatez que genera la dopamina. Ujú. Sí. Y nos La recompensa preguntan, inmediata más. eso, la recompensa inmediata. Nos preguntan qué tan recomendable es la toma de antidepresivos, cuáles son sus consecuencias y se puede salir de una depresión con estos condicionamientos. A ver, o sea, la psiquiatría es otra ciencia súper estudiada desde hace muchísimos años y que está súper bien. Entonces, si una persona necesita tomar antidepresivos para combinar con psicoterapia y poder generar todo este tema endocrino, neuroendocrino, son necesarios porque mucha gente lo necesita y hay que apoyar y hay que quitar la estigmatización que hay alrededor de los antidepresivos, de los ansiolíticos, de, bueno, de toda esta psicofarmacología
Y sí es importante, justamente yo creo que quitar este tabú y la estigmatización sobre todo. Las consecuencias de los antidepresivos, yo no te podría profundizar mucho en eso porque eso ya es un campo que no manejo, eso es de la psiquiatría, pero lo que te puedo decir es que como todo medicamento tiene sus efectos secundarios y los antidepresivos empiezas a tomar y a las 2, 3 semanas empiezan a hacer efecto. Entonces no es como una pastilla del dolor que te quita automáticamente porque estamos Enseguida. hablando de un tema más complejo como conexiones neuronales, sistema nervioso central. Entonces es un proceso mucho más complejo. Pero sin lugar a duda, en muchísimos casos es necesario. Y quiero contarles un poco y conversar contigo, Dani, como psicóloga. Yo vi un experimento social en Estados Unidos. Es un youtuber que va a Estados Unidos y entra a diferentes psicólogos, clínicas, y dice su caso. Soy una persona que siempre pasa triste, que no tiene ganas de hacer nada, es decir, un sinfín de cosas que él dice sentir, Ujú. para llegar a la conclusión que cada psicólogo llega a un resultado distinto. Entonces, Ok. él al ver esto se preocupa porque él dice que la psicología no llega a ser una ciencia exacta. Ujú. Como Ok. si me duele la pierna, pues me tomo esta pastilla que me va a curar el dolor. Ajá. A ver, ese es un tema de un muy buen debate y literal nos iríamos otra hora hablando de eso, pero como para resumirlo un poquito, a ver, justamente en la psicología es una ciencia objetiva, pero subjetiva de cada consultante y de cada caso. Entonces, bueno, en este experimento que sí lo vi, también me salió. Lo que pasa es que puede que llegues al, depende del modelo terapéutico, digamos si es cognitivo-conductual, sistémico, narrativo, humanista, psicodinámico, sistémico puro, dependiendo del modelo desde el cual abordas el caso, puede que te recomienden, no recomienden, puede que trabajen por otra, hagan otro abordaje. Entonces, digamos, mientras en el narrativo te hablarían de narrativas dominantes, narrativas disfuncionales, narrativas alternativas, para poder cambiar justamente el discurso alrededor de, en este caso, la depresión, creo que tenía este chico, Sí, o decía tener, creo que se inventaba, sí, ¿verdad? sí, sí, Ajá, se inventaba y decía siempre los mismos, ajá. las mismas cosas. Justo. Y digamos desde la TCC, o sea, la terapia cognitivo-conductual buscaría abordar la reducción sintomatológica activa. Entonces, puede ser también que ese video desinforme un poquito, porque si bien se abordan desde lugares diferentes, se llegarían al mismo objetivo y demanda explícita que diga el consultante en la sesión. Sino que en la primera sesión no puedes como, si yo como consultante voy a mi psicólogo, en la primera sesión no, No obviamente sé se qué hace un tiene abordaje todavía. macro, exactamente. Porque no puedes conocer toda la vida de una persona en una sesión. Perfecto, y ya para ir terminando este live, primero agradecerte por estar aquí, por aclararnos muchas dudas que tenemos, sobre todo en este canal que conversamos mucho de la disciplina, de la fuerza de voluntad y de que eres responsable de tu situación. Entonces hacemos un poco de lado al papel de los sentimientos al actuar. Nunca decimos ignorar el sentimiento, pero sí no dejar que influya en tu actuar. Así como Jordan Peterson es un psicólogo psiquiatra famosísimo que está mucho en internet, también hay un neurocientífico que me gusta mucho escucharle que se llama Andrew Huberman. Él es un estadounidense, es neurocientífico muy reconocido en Estados Unidos y durante los últimos años se ha dedicado a hacer un poco de podcast, de entrevistas, y él explica cómo el cerebro humano, esto ya para ir terminando y hacerte la última pregunta, cómo el cerebro humano no fue diseñado para procesar tantos inputs por minuto. No fue diseñado para ver un video de 3 segundos en TikTok, pasar y ver 200 videos en 10 minutos, después pasarte a Instagram y ver vidas totalmente extravagantes que no son reales, después hacer una multitarea, tener abierto aquí tu trabajo, aquí abierto tus deberes, acá en la universidad y tratar de hacer todo. Es decir, altera totalmente nuestros niveles de dopamina, provocando esta confusión, desánimo, falta de ganas de Cansancio. despertarte, cansancio, y él lo llama ansiedad funcional. Ujú. Entonces, Ok. Dani, si tuvieras que decirle solo una cosa a un joven que se siente perdido, que necesita ayuda, ¿qué le dirías? Una sola cosa que Ujú. puedas sentir que le pueda ayudar y llegar a un punto de cambiar de cierta forma su vida. Ujú. Ok. Justo antes de responder tu pregunta, Simón, me gustaría decir algo justo del live. Me parece súper importante como, si bien hay muchos lugares desde donde la gente quiere ayudar a otra gente, digamos tú justamente desde este tema motivacional como de coaching, no creo que muchas veces he estado en riña, como la psicología, con otros temas de autocuidado, y creo que es mucho más importante, sería mucho más fructífero darnos la mano, como lo hemos estado haciendo en este live, y te agradezco mucho la invitación,
y que las personas como se apoyen en donde se sientan más seguros y se sienten más seguros justamente siguiendo temas motivacionales y eso les va a dar bienestar subjetivo y van a estar mejor, qué bueno. Y si quieren ir al psicólogo y buscar ayuda, decirles que la palabra sana, el buen trato sana, ser buenos es sanador y buscar ayuda es de valientes. Entonces, si quieren ir a terapia, sienten que están solos, créanme que va a ser una súper buena decisión. Y eso creo que responde un poco lo que me habías dicho, Simón. O sea, si se sienten perdidos, si se sienten ansiosos, si se sienten como que no es, que están como sin rumbo, justamente buscar ayuda está súper bien. Apoyarse de sus redes de apoyo, de sus amigos, de su familia. Traten de no aislarse porque somos seres sociales y siendo seres sociales necesitamos de la sociabilización justamente. Y, y bueno, eso justamente, tratar de buscar más contacto social que contacto digital. Correcto, muchísimas gracias. Sí, tienes razón. Siempre hay dos formas de ver las cosas, una más radical, otra más tradicional, pero encontrar ese punto, sacar el provecho a ambos. Pienso que es muy importante si es que mi fuerza de voluntad me puede ayudar a conseguir algo, pues aprovéchalo. Y si es que puedo hacerlo eso con una ayuda profesional, pues hazlo si es que es lo mejor para ti. Te agradezco mucho por el tema. Gracias por estar aquí. Nos piden tus redes, dónde te pueden encontrar. Hablas más de esto. Ujú. Bueno, gracias por el espacio, gracias por oírnos, qué bueno que les ayudó esta conversación, la verdad que es súper interesante, siempre he dicho que es muy importante hablar de temas que a veces son invisibilizados, que están saliendo a la luz y bueno, ha sido muy gratificante hablar de este tema. Yo todavía no subo contenido de psicología, pero lo estoy preparando y me pueden seguir en mis redes, que estoy como Dani Sansur, en Instagram, en TikTok y pronto estaré subiendo videos chéveres de psicología y podemos hacer igual algunos videos, contenidos con Simón, sería muy Seguro. chévere. Podemos unir fuerzas ahí para poder dar una mano, aportar un granito de arena. Correcto. Poquito a poquito se va cambiando el mundo. Exacto. Max, parece que fue hecho para mí. Qué bueno que te haya servido, que te haya tocado, que te haya ayudado de cierta manera. Raúl, ¿cómo se llama ese podcast? Eh, Me imagino que te refieres a las referencias que yo hice. No es en un podcast en específico, puedes buscar a Jordan Peterson, está en muchos podcasts. Él ha estado en conversaciones abiertas, incluso en la Universidad de Harvard. Andrew Huberman es un poco más reservado, lo puedes buscar en YouTube. Andrew Huberman es una persona que sí puedes ver cómo aplica este punto de equilibrio que buscamos aquí. Cómo él es una persona muy disciplinada, con fuerza de voluntad increíble, su físico lo dice, y es neurocientífico, es psicólogo y de alguna manera conecta estas dos partes. Podemos un poco llegar a la conclusión que, si bien es cierto, en algún punto quizá muchos necesitan ayuda, pero quizá otros no. Quizá no estás con un cuadro grave, quizá solo estás sobreestimulado, sobrecargado, tanta cosa que vivimos aturdiéndonos día a día. Hoy hablamos de esto y aprendiste de cierta manera, pudiste entender un poco más cómo funcionas, pero mañana te toca actuar. Mañana debes hacer algo para mejorar tu vida. Si es que tú sientes que necesitas ayuda profesional, pues igual debes actuar, busques ayuda. Si necesitas, si tú crees que la solución para ti es ir al gimnasio mañana, pues actúa de igual manera. Esa es tu solución. Escúchate a ti. Esa creo que fue la conclusión más importante de este live. Escúchate a ti. Muchas veces buscamos tanto las respuestas en todos lados cuando nuestra cabeza tiene las respuestas de la gran mayoría de los casos. Muchísimas gracias por estar aquí, Dani, a todos por estar presentes. Recuerden que este live estará subido a YouTube para que lo puedan repetir. Y ahora que estamos aquí un poco reunidos, quiero anunciar esta nueva serie que iremos subiendo a YouTube y a TikTok, donde conversaremos con personas de diferentes profesiones acerca de sus temas, de sus vivencias y experiencias. Y así creo un poco ir ayudando del conocimiento, del mejor conocimiento de cada uno a todos. Esto viene porque una persona, es un marketer, decía, yo pago hasta $10,000 a una persona para que durante una hora me dé los conocimientos de toda su vida. Eso vale mucho más que $10,000. Entonces es un poco buscar esta interacción, que nos cuentes la experiencia de cada profesión, de tu trabajo, de lo que realizas al día a día y todos podamos aprender. Dani, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y espero Gracias, Simón. volver a estar juntos. Sí, sí, de ley, con todo gusto. Un saludo a todos y que tengan una linda noche. Chao, chao.